Hola chicos, ¿qué tal? Quiero darles a todos la bienvenida al canal. A continuación vamos a hablar sobre 8 clubes que luego de quedar campeones descendieron de la gloria al infierno. Uno de los descensos que retumbó en todos los rincones del mundo fue el de River Plate. De los clubes más grandes del mundo, alzó la Copa Libertadores en 1986 y 1996, en ambas ocasiones ante el mismo rival, el América de Cali. Sin embargo, a causa de malas campañas y malos manejos internos, descendió a la B del fútbol argentino el 26 de junio de 2011. El mundo del fútbol estaba en shock. Uno de los más grandes de la Conmebol había perdido la máxima categoría del fútbol. El resto, claro, es historia. River permaneció un año en segunda división para volver a la primera con toda la gloria. Hay equipos que necesitan estos tropiezos para así recordar su grandeza, sumando varias copas internacionales a sus vitrinas, incluidas 2 Copas Libertadores de la mano de Marcelo Gallardo. Y pues esta década la van a terminar como el mejor club de América. Si hay un equipo rico en la historia del fútbol europeo es el Milan. Segundo máximo ganador de Copa de Europa Champions League con 7. Segundo con más scudettos con 18 y 5 Copas de Italia. Pero no todo es felicidad. También pasó por el infierno. Los años 80 fueron los peores para el club. A pesar de terminar en las primeras posiciones de la Serie A, en 1980 descendieron a segunda categoría. El motivo, haber amañado el partido ante la Lazio. Lo peor para los aficionados rosoneros era que su clásico rival, el Inter de Milán, había quedado campeón mientras ellos perdían la categoría. Al año siguiente volvieron a la Serie A. Poco después, en 1982, volvieron a descender. Esta vez por un mal rendimiento deportivo, 31 puntos en 30 partidos. Esa sería su última vez en la Serie B. El año siguiente lograron ascender. Con la llegada de Berlusconi a la entidad en 1986, el equipo volvió a lo más grande. Aunque su actualidad no es muy esperanzadora, da para analizarlo en un próximo video. El Manchester United, el equipo más laureado de Inglaterra. Su descenso tuvo lugar a 1974. Denis Lowe fue artífice en la primera Copa de Europa que conquistaron los ingleses ante el Benfica en 1968, pero abandonó las filas de Old Trafford en 1973 y recaló en las filas del Manchester City. Precisamente un tanto suyo fue el que mandó al equipo en el que hizo historia a segunda división. Con mucha tristeza reaccionó Lowe al ver que la pelota entraba entre las redes. No lo celebró, agachó la cabeza y se fue al centro del campo siendo consolado por sus compañeros. Fue el tanto 300 y el último de su notable carrera. Vaya momento, ¿no? El gol que propició el primer y único descenso del Manchester United. La temporada 73-74 para el Manchester United fue desastrosa. El equipo culminó en la casilla 21 entre 22 clubes. Un año más tarde fueron campeones y lograron recuperar la categoría. En 1986 ante el Liverpool y en 1996 ante el Ajax, la vecchia señora levantó sus 2 Copas de Europa que luce sus vitrinas. Deportivamente, la Juventus nunca ha quedado en las últimas posiciones de la tabla que luego llevarían a su descenso. Ese hecho sacudió a gran parte de Italia. En la temporada 2006-2007, la Juventus descendía a segunda división. Jugadores como Giorgio Chiellini, Camoranesi, Nedved, Trezeguet, Del Piero y también Buffon acompañaron al equipo de sus amores en el momento más duro. El motivo, se destapó el caso de corrupción y de amaño de partidos de la Serie A. Se descubrió una confabulación en la designación de árbitros en los partidos más importantes para la obtención del Scudetto. La Juventus tuvo que ceder ambos campeonatos ligueros, además de ir al infierno. Con Ranieri desde los banquillos, la Juventus regresó un año más tarde a la Serie A. Recién volverían a coronarse en la temporada 2011-2012 y la verdad es que han tenido una década dorada, difícilmente igualable. El primer campeón con el formato de Champions League fue el Olympique de Marsella, que por cierto es el único club francés que ha obtenido la orejona, pero esto le traería algunas heridas.
Un año después de la consagración europea, se confirmó que el Olympique de Marsella había comprado a algunos futbolistas de Valenciennes para que no hagan demasiado esfuerzo en un partido 3 días previos de esta final europea. Encuentro que ganaron por la mínima para llevarse el campeonato de la Ligue 1. Y por supuesto, la UEFA implementó una sanción. Prohibió que jugaran la Supercopa de la UEFA. También la final de la Copa Internacional y sin posibilidad de jugar el siguiente año la fase de grupos de la Champions. A su vez, la Federación Francesa le arrebató el título de campeón de la Ligue 1 de la temporada 92-93 y los obligaron a descender. Para ponerle un poco más de drama al asunto, el presidente del Olympique de Marsella fue preso. Luego, el Olympique estuvo 2 años en la segunda división antes de volver a la máxima categoría. Gremio, uno de los equipos importantes en Brasil y también con un rico historial fuera de sus fronteras. Parte de su palmarés son 2 ligas y 5 copas. Es el equipo brasileño que más Copas Libertadores tienen en su palmarés. Alzó el máximo título continental en 1983 ante Peñarol y en 1995 ante Atlético Nacional. Campeón de la Recopa Sudamericana en 1996 y campeón mundial en 1983. No obstante, jugó en 2 ocasiones en la segunda división de Brasil. En 1991 perdieron por primera vez la categoría, pero ascendieron al año siguiente. En 2004, tras una desastrosa temporada, volverían a caer al infierno. La temporada 2003-2004 fue una de las más tristes, si no la más, de Gremio, con pésimos resultados que lo ubicaron en la última posición de la tabla con 39 puntos. Una pesadilla que posiblemente nunca podrán olvidar, regresando a la máxima categoría un año después. Pero el fútbol da revanchas porque en 2017 obtuvieron su tercera Copa Libertadores ante Lanús. Los ciudadanos se proclamaron por primera vez campeones en 1973. Sin embargo, una temporada más tarde ocuparon el penúltimo puesto de la tabla de posiciones y descendieron. Y comenzó la tormenta. De descenso en descenso, el club de Manchester llegó a jugar en tercera división. Les costó muchísimo volver a la máxima categoría, una actualidad totalmente distinta a la que vemos hoy día. Fue en 2001 que se instalaron en la Premier League para ya no soltar la permanencia. Desde su ascenso a primera han conquistado varios títulos y con Pep Guardiola desde los banquillos se han multiplicado. El Nottingham Forest, un histórico club europeo que está sumergido en una crisis. Brian Clough fue el ídolo y el malvado más importante en la historia del Forest. Fue vital para que el club inglés viviera su mejor época de la historia, conquistando entre otros títulos 2 Copas de Europa de manera consecutiva. Fue en 1979 y en 1980. El polémico técnico inglés condujo al Forest al descenso. Desde entonces ha sufrido una serie de descensos, llegando a caer en 2005 a la League One, la tercera división de Inglaterra, para ser el único campeón de Europa, Champions League, en jugar en tercera división. Tras 3 temporadas en tercera categoría, lograron el ascenso a Championship, donde militan en la actualidad, con la esperanza de volver a la Premier League. Para ser precisos, 62 temporadas lleva el Forest entre segunda y tercera división. Es el único campeón europeo jugando más en categorías inferiores que en la primera división de su país. Pero este equipo, que parece ser uno más del montón, fue capaz de ser campeón de Copa de Europa. Y no en una, sino en 2 ocasiones. La primera la ganaron en el año debut en la competición. Me encantaría leer sus comentarios del video. Recuerden suscribirse. Será entonces hasta la próxima. Gracias.